Institución Educativa Privada San Carlos, formando triunfadores basado en valores. Lema institucional. Pedregal Majes. Lenguaje 1, primer año de secundaria. Tengan un buen día, estudiantes sancarlinos. Dios bendiga e ilumine sus hogares. Hoy día vamos a desarrollar el módulo 7, tema 5. Clasificación del sujeto. ¿Cómo está clasificado el sujeto? En primer lugar, ya sabemos lo que es el sujeto, es la persona, animal o cosa de quien se dice algo. Sabemos cómo reconocerlo porque le hacemos una pregunta al verbo. Pero hay clases de sujetos. Hay una clasificación de ellos, estudiantes. Y una de ellos es la siguiente. Según la presencia del sujeto. Presencia, ¿qué quiere decir esto? Si está presente o no está presente. Primeramente vamos a ver entonces lo que es el sujeto expreso. Porque el sujeto expreso es cuando aparece en la oración. Por ejemplo, ella toca el violín. Hacemos la pregunta, ¿cuál es el verbo? Toca. Pregunta, ¿quién toca el violín? Ella. Ella viene a ser el sujeto, está presente. Ella. Por eso es expreso. Pero hay una diferencia con lo que es el sujeto tácito. Ojo. El sujeto tácito no está presente en la oración, o sea, está sobreentendido. Y la oración yo digo, jugaremos en la tarde. Profesor, ¿qué es eso que está entre paréntesis? Es lo que está sobreentendido. Yo la pregunta, ¿quiénes jugaremos en la tarde? ¿Cuál sería la respuesta? Nosotros, pero está sobreentendido. Pero sí tiene sujeto. Está sobreentendido. Y el sujeto que está sobreentendido, que no está presente en la oración, se le denomina sujeto tácito, por favor. Hay oraciones que más adelante, en segundo o tercero, que no tienen sujeto. Pero tampoco no les quiero complicar ahorita la vida. Yo quiero que empiecen ahorita a aprender desde la base. Y ir poco a poco implementando, complementando cada vez más este concepto. Entonces, según la presencia del sujeto, expreso porque está presente y tácito porque está sobreentendido. Veamos la cantidad de núcleos estudiantes. ¿A qué se llama núcleo? Es la palabra fundamental, esencial del sujeto. ¿Qué tenemos? Sujeto simple, cuando solamente consta de un solo núcleo. Ejemplo, un nuevo libro es siempre una revelación. ¿Qué es siempre una revelación? Un nuevo libro. Al libro, que es el sustantivo, ojo, sustantivo viene a ser el núcleo del sujeto. La palabra esencial, fundamental, primordial de una oración. Sujeto simple. Veamos ahora el sujeto compuesto. Así es compuesto, viene de dos a más. Cuando consta de dos o más núcleos. Por ejemplo, Romeo y Julieta se amaban. ¿Quiénes se amaban? Para conocer el sujeto, Romeo y Julieta. Sustantivos, Romeo, Julieta es otro sustantivo. Núcleo del sujeto Romeo y núcleo del sujeto Julieta. Tiene dos núcleos. Es en el sujeto compuesto. Cuando hablamos, estudiantes, por la presencia o ausencia de modificadores, acá nos referimos al modificador directo o modificador indirecto. ¿Qué tipo de sujeto tenemos? Sujeto incomplejo. ¿Y qué es el sujeto incomplejo? Cuando está constituido, ojo, solo por el núcleo y no presenta modificadores, solo núcleo, por favor. A ver, febrero es un mes carnavalesco. ¿Qué es un mes carnavalesco? A febrero, a núcleo del sujeto, sustantivo. Siguiente oración. Ella y yo somos amigos. ¿Quiénes somos amigos? Él y yo. Ella, que es un pronombre, ¿no? Yo, también, que es un pronombre. Núcleo del sujeto, ambos. Pero, profesor, ella, yo, no son sustantivos.
Sí, no son sustantivos, pero también el sustantivo que viene a ser núcleo del sujeto, los pronombres también vienen a ser núcleo del sujeto, como lo estamos observando en este ejemplo. A veces con los mismos ejemplos nosotros entendemos mucho más. Acá hay un sustantivo y acá tenemos pronombres. Ella, yo, núcleo del sujeto. Continuemos. Veamos ahora el sujeto complejo. Hemos visto el incomplejo. El complejo, ¿qué tiene? Además del núcleo, como tenía el incomplejo, este sí presenta modificadores. Profesor, ¿y qué son los modificadores? Son aquellas palabras que acompañan al núcleo del sujeto. Y tenemos el modificador directo y el modificador indirecto. A ver, veamos el siguiente ejemplo. El obrero de esa fábrica exige mejor salario. ¿Quién exige mejor salario? Respuesta: el obrero de esa fábrica. ¿Cuál es el sustantivo? Obrero. Profesor, ¿y fábrica? Sí, también es sustantivo. Pero esta palabra fábrica, presten atención, está unida a una preposición que es de. En cambio, obrero está por sí sola. Núcleo del sujeto. El, que viene a ser un artículo. No pronombre, porque no tiene tilde. Hay el sin tilde y el con tilde. El con tilde cuando es pronombre. El sin tilde cuando es un artículo. Y cuando es un artículo viene a ser un modificador directo de este sustantivo núcleo del sujeto que es obrero. Ahora, de este enlace, que es de esa fábrica, viene a ser el modificador indirecto. Si ustedes se dan cuenta, alumnos, por favor, pero ¿cómo definimos un modificador indirecto y un modificador directo? El modificador directo está unida al núcleo del sujeto sin ningún enlace. En cambio, el modificador indirecto sí. Acá tenemos un enlace, el de. Y estoy adelantando ya algo que vamos a tocar previamente. Otro ejemplo. El obrero viene a trabajar temprano. ¿Quién viene a trabajar temprano? Es la pregunta para conocer el sujeto. El obrero. ¿Cuál es el sustantivo? Obrero, que viene a ser el núcleo del sujeto. El viene a ser un artículo. Y si es un artículo, viene a ser un modificador directo. Acá sí tiene núcleo, ¿correcto? Núcleo, obrero, pero también tiene modificadores. Modificador directo, modificador indirecto, modificador directo. En cambio, en la anterior, retrocedo, ¿cómo se llama la diapositiva? Para que puedan clarificar sus ideas. Tenemos acá solamente núcleo del sujeto. No hay modificador. Acá ella, yo, núcleo del sujeto. No hay modificadores. Del sujeto incomplejo solo hay núcleo del sujeto. En el complejo hay núcleo del sujeto más modificadores. Y ahí la diferencia. Modificador, modificador, modificador. Ahora, por el rol del sujeto, estudiantes. Sujeto agente. ¿Qué es el sujeto agente? También se le conoce con la palabra de activo. ¿Qué quiere decir eso de activo? Cuando el sujeto, acá el sujeto, realiza la acción. Ojo, el sujeto realiza la acción. Veamos el ejemplo. Roberto escribe una carta. ¿Qué está haciendo pues Roberto? Está escribiendo. Es la acción. Los policías golpearon a los ambulantes. ¿Qué han hecho pues los policías? Han golpeado. Están haciendo así. Pero el sujeto paciente, también que es pasivo, es cuando el sujeto recibe la acción. No realiza, acá es cuando realiza, acá recibe la acción el paciente. Por ejemplo, una carta es escrita por Roberto. ¿Sí? ¿Quién recibe la acción? Dice que el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Una carta. ¿Qué es escrito, pues? Una carta. Los ambulantes fueron golpeados. ¿Quién ha sido golpeado, pues? ¿Por quién? Por los ambulantes. Pero miren lo que cambia. Este es, que es un verbo auxiliar, y acá
fueron. O sea, hay un verbo auxiliar, alumnos. En cambio, acá no. Y miren cómo cambia, ¿no? Estudiantes. Y por eso, el sujeto en la voz paciente siempre presenta el verbo. ¿Pero qué? Un verbo, lo que le decía Suma, un verbo ¿qué? Auxiliar. ¿Y cuál es el verbo auxiliar? Ser. Fueron es de ser, pues. Es de ser. Más el participio pasivo en el predicado. En este caso, golpeados y escrito. Y así se forma este sujeto paciente. Bien, estudiantes, en actividades ustedes realizan un organizador visual, le toman una fotografía y lo envían a la plataforma de la institución. Ahora, alumnos, vamos a pasar entonces a lo que es el examen diario. Práctica no voy a dejar, vamos a ver hoy día. Solamente examen diario. Ahora en su cuaderno colocan, ya dejando el espacio, examen diario número 4. Ojo, examen diario número 4. Y el título de ese examen diario 4 es el sujeto. Es el sujeto. ¿Ya han escrito? ¿Sí escribieron, estudiantes? Bien, Sí, profe. entonces, número 1. Es la categoría que funciona como núcleo del sujeto. A. Preposición. B. Conjunción. C. Adjetivo calificativo. D. Artículo. E. Sustantivo. Tienen 2 minutos. En otras palabras, ¿no? ¿Qué funciona como núcleo del sujeto? Hace un momento les he dicho, en la explicación de la clase. Tiempo. Segunda pregunta. Espacio en blanco. No requiere nexo para unirse al núcleo del sujeto. A. La preposición. B. El modificador indirecto. C. La conjunción. D. El modificador comparativo. E. El modificador directo. 2 minutos. O sea, para unirse al núcleo, en este caso al sustantivo que es el núcleo, no requiere de un nexo para unirse. ¿Cuál es? 2 minutos.
Clasificación del sujeto, ¿no? Perdón. Esta es clasificación del sujeto, ¿no? No es clasificación de sujetos, es el tema anterior que hemos realizado. Pero en la clasificación, en la explicación les he dado a conocer algo sobre este punto. Eso sí es cierto. Pero estas preguntas corresponden al tema anterior. Tiempo. Siguiente pregunta. No es un modificador directo. A. Artículo. B. Adjetivo calificativo. C. Determinante cardinal. D. Adjetivo posesivo. E. Preposición. Ojo, no es un modificador directo. No se van a confundir, van a marcar el cuál es modificador directo. Acá dice, no es un modificador directo. El modificador, ¿no? En este caso, indirecto, que lo que pregunta se une mediante un enlace, un nexo, ¿no? Ahora, ¿cómo se llama ese nexo? Ya les he ayudado bastante, estudiantes, por favor. Piensen bien en lo que les he dicho. Lean bien la pregunta. Tiempo, pregunta número 4.
El pronombre funciona como espacio en blanco, del espacio en blanco. Recuerdan que había una oración y hoy día en la explicación. Había una oración que tenía el sustantivo que era el núcleo del sujeto. Pero había también, o puede ser un pronombre. Ya les di la respuesta, depende de ustedes. Si se han dado cuenta, ya les di la respuesta. Pronombre, por favor, pronombre. Tiempo. Quinta y última pregunta. En el Mundial 2014 será en Brasil. El elemento subrayado funciona como. Este es el elemento subrayado, el. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es su función? A, modificador directo. B, modificador indirecto. C, aposición explicativa. D, aposición especificativa. E, A y B. 2 minutos. Profesor, ya terminé. Si has terminado, hijo, le tomas una fotografía y me la envías a la plataforma. Perdón, no, a mi WhatsApp, por favor. Ah, lo que pasa es que falta el examen. Tanto la práctica y el examen, los dos juntos. A mi WhatsApp. A la plataforma solamente va el organizador visual. Si es que no lo pueden enviar a la plataforma porque demora, me lo envían a mi WhatsApp porque hay muchos alumnos de su grado que me lo están enviando a mi WhatsApp. Por favor, demora, no está No, el en práctica, ¿no? ejercicio y me lo envían. ¿Correcto? Entonces no se preocupen de eso, hijo. A ver, Ya hoy no va Aarón, a ya haber. envió Aarón. Aarón hasta la próxima semana. No se olviden de estudiar, siempre les tomo un examen diario, ¿ah? Para todos, por favor, escuchen. Listo, Aarón, hasta la próxima semana. Fernando, de igual forma, hasta la próxima semana. Ya, hasta la próxima semana. ¿Cómo que la primera, Aarón, que estaba borroso? ¿Qué ha pasado, Aarón?
ver. Listo, listo, hija Analí, listo, Analí, está muy bien, me avisaste. Damaris, también, hasta la próxima semana, Damaris. Entonces, profesor, me retiro. Hasta la próxima No, pero semana. no, avíseme, ya saben ustedes que yo Ahorita entiendo, le- comprendo, pero me tienen que avisar. ¿Sí? Ya me estás avisando, perfecto, hija, muy bien. De ahí, Renato, hasta la próxima semana.